con esa tablita, ¿no? Como les decía, entonces aquí podemos una manzana, una unidad mediana o regular que estaba en 150 grados, ¿no? Entonces pongo los 150. De esa forma es lo que vamos a ir llenando. Recomendaciones para poder dar lugar a una mayor precisión, igual como en el caso del registro de las actividades que hemos realizado, ¿no? Lo que han registrado ustedes, que hemos tratado que sea lo más específico y demás. Ya incluso cuando identifiquen su gasto energético bruto, vamos a seguir especificando. Entonces, en el caso de los alimentos, hay algunos errores que a veces se cometen en cuanto a las cantidades, ¿no? Y eso tenemos que tratar de evitar que suceda. Por eso les voy a dar las recomendaciones que he visto, lo que se han repetido varias veces el error. Digamos, ¿no? Yo voy a colocar que en mi almuerzo como sopa, ¿no? Una sopa. Entonces, en el caso de la sopa, tengo que decir que sopa. ¿Sopa de qué? Por decirles, voy a colocar que es una sopa de fideo, por decirles, ¿ya? Entonces tengo que colocar todo lo que comprende la sopa, que normalmente se prepara en mi casa o preparo yo también, no sé. Entonces ya coloco lo que tiene, ¿no? Voy a colocar que tiene tal vez carne, no sé, de res, puede ser de pollo, ustedes ya lo identificarán así. Obviamente tiene el fideo. Las verduras que tienen, tengo que colocar, por ejemplo, si tiene cebolla, tiene zanahoria, después, no sé, tiene, no sé, carote, por decirles, pimentón. Depende, ¿no? De cómo se preparan normalmente. Colocar lo más específico que se pueda. Papa, si es que tuviera, no sé. Entonces, estoy tratando de colocarlo de esa manera. Ya. Entonces, en las cantidades, aquí es lo que yo necesito que tengamos mucho cuidado. Cuando yo hablo de estos ingredientes que contiene la sopa, las cantidades tengo que colocar referentes al plato al que yo me voy a servir, no a lo que se va a cocinar en la olla, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tratar de colocar cantidades que normalmente podemos encontrar en un plato de sopa que nosotros nos servimos, ¿no? Entonces voy a colocar en el caso de la carne de res, ya voy a jugar con ese valor, ¿no? Voy a poner una porción pequeña, puedo poner. Después, el fideo. Entonces, tengo que poner la cantidad de fideo, no lo que se prepara en la olla, les vuelvo a repetir, sino lo que debe haber en mi plato, ¿no? Entonces, obviamente, para eso tienen ustedes la tablita que les va a ayudar a identificar esas cantidades de forma lo más preciso posible, ¿no? Entonces, voy a ir a la tabla para que con eso nos ayudemos un poco más. Y tenemos, en este caso, las cantidades, ¿no? Estábamos hablando en el caso de las carnes, ¿no? Aquí está un bistec vacuno, cazuela, chuleta, etcétera, ¿no? Para la sopa, ¿no? No voy a consumir, normalmente no tiene una porción regular de 150 gramos, ¿sí? Porque es una porción bastante grande y en una sopa no es así. Puede llegar a ser 50 o 70, entonces yo voy a colocar ese valor, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que yo consumo de carne en mi sopa. Luego está, en el caso de las verduras, fíjense, he puesto cebolla, por decirles. Una unidad regular tiene 170 gramos. Mi plato de sopa no va a tener una cebolla entera, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tengo que colocar de esos 170, ¿cuánto puede tener mi plato? Yo considero unos 20, exagerando, 15, ¿no es cierto? Gramos de cebolla. Entonces lo voy a colocar así para mi plato de sopa en esas características. Ahora si yo hablo de un plato de ensalada que contiene cebolla, entonces voy a aumentar un poco más, seguramente, ¿no? Dependiendo del gusto de ustedes, porque ustedes saben cuánto comen de cada alimento y eso es lo que tienen que precisar con esto. Estas equivalencias nos va a ayudar a saber la cantidad lo más precisa posible de los alimentos que nosotros comemos, incluyendo en este caso la sopa.
Aquí está en el caso de la papa, dice de 80 a 10 gramos. Si es una papa, que sí o sí comen en su sopa, entonces sería identificar el tamaño. Si es una pequeña de 80, entonces esa es una entera, pero yo como la mitad, entonces pongo 40, ¿no? Si yo como la mitad de una papa mediana. Entonces ustedes ya van identificando, les vuelvo a repetir. Y así están de todo lo que ustedes podrían comprender dentro de una sopa. También están los cereales, que en este caso serían los fideos, los tallarines, que dice una porción regular 70 gramos. 70 gramos es bastante cantidad. Entonces tenemos que disminuir, ¿no? A unos 20 gramos, tal vez que puedan llegar a tener mi sopa. Les vuelvo a repetir, dependiendo de cómo ustedes consumen ese alimento. ¿Sí? Entonces, de esa manera es que se tiene que hacer la descripción de los alimentos. Acá. Y las cantidades, que sean lo más precisas. Si nosotros fallamos o colocamos muy poco o mucho, cuando saquemos la cantidad de energía que representa en ese alimento se va a notar. Y vamos a tener que corregir y volver a revisar para ver dónde hemos podido tener un error en cuanto a las cantidades. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a la sopa. Ahora, ha habido un alimento que se consumía bastante, que no sabían cómo representarlo, que era el puré, cualquier tipo de puré, ¿no? Que esa persona consumía. Que puede ser puré de papa, de zapallo, no sé, varios tipos que se utilizan. Entonces, en el puré tenemos que colocar, en este caso, si es de papa, tiene papa. El puré se hace con leche, ¿no? Dependiendo de cómo se prepara en la casa de ustedes, y mantequilla, ¿no? Entonces tengo que especificar las cantidades, digamos en este caso que se tuvieran, para tener la porción de puré en mi plato, les vuelvo a repetir, no en la olla que se ha preparado, ¿sí? Entonces lo mismo, si es así. Solamente estoy dando ejemplos de algunos alimentos que en algunos casos vienen combinados con otros alimentos. Entonces tenemos que tratar de separarlos y de ser lo más precisos posibles. También ha pasado en el caso de una salteña. No hay una salteña en la lista que les he mostrado, pero tenemos que tratar de ver cuánto de todo tendría, digamos, es la masa o la harina, no sé, la carne, papa, verduras, entonces ya tendríamos que ir especificando lo mejor que se pueda, dependiendo del alimento que consuman. ¿Se ha entendido o tienen alguna duda sobre este registro? ¿Y que este registro de actividades tenemos que hacer de la persona con la que estamos trabajando o de nosotros? ¿No? ¿No hay dudas? Entonces, de esa manera, esto tiene que estar registrado para la siguiente clase. Todo, totalmente completo, ¿no? Los alimentos extras, les vuelvo a repetir, son los alimentos que están fuera del almuerzo, de la cena y el desayuno, ¿no? Son alimentos que están a media mañana, a media tarde, a medianoche, entonces esos los tienen que considerar. Que sean ahora los alimentos, obviamente, que consumen normalmente. Por decirles, en el caso de la sopa, si solamente la comen 2 veces a la semana, no la consideren, ¿sí? Si ya la comen de 3, 4, 5 todos los días, obviamente tiene que estar presente la sopa. Cualquiera de ellos. Obviamente yo sé que no todos los días van a comer sopa de fideo, ¿no? Van a comer otro tipo de sopa. Pero vayan colocando la que normalmente comen en todas las semanas, ¿ya? O que se repita, no sé. Luego, otra recomendación con respecto a esto es que consideren que si consumen más pollo que carne, ¿no? En el caso de los almuerzos y de las cenas, se repite lo mismo, ¿no? A veces almorzamos y en la cena comemos lo que se ha almorzado. En otros casos es diferente, ¿no? Entonces, tal vez especificar qué tipo de almuerzos tienen, es decir, qué tipo de carne comen en el almuerzo y qué tipo de carne comen en la cena, o si es la misma, ¿no? Si es la misma, no van a tener dificultad. Pero si no, vean cuántas veces a la semana repito ese alimento. Lo que quiero decir con esto es que en esta tabla tienen que colocar los alimentos que más repiten en su alimentación, ¿no? Su desayuno, ¿no? ¿Qué tipo de desayuno es? Si es todos los días pan, entonces todos los días pan van a colocar en cuanto a su registro. Si son cereales, entonces en mayor cantidad son los cereales, colocarán el cereal, una avena, no sé. O si hacen un sándwich, no sé. Entonces ustedes tienen que ir identificando el alimento que más comen y eso tienen que colocar en esta encuesta alimentaria de recordatorio de 24 horas. ¿Sí? ¿Está claro?
Sí. ¿O hay alguna duda sobre este registro? Sobre la anterior tabla creo que, bueno, ha quedado claro, ¿no? Bien, entonces eso es lo que vamos a presentar en la siguiente clase. Voy a colocar en la plataforma los dos cuadros por separado, ¿no? El cuadro del recordatorio de las 24 horas de las actividades, van a subirlo a la plataforma ahora, completándolo. Bueno, para el próximo viernes obviamente tiene que estar. Y esta tablita que también tiene que estar ya en la plataforma, ¿no? Van a tener los dos lugares por separado para que suban, ¿ya? Y en la parte teórica, no se olviden que se tiene que hacer la infografía de lípidos y de glúcidos. Ya he visto que algunos han subido de lípidos, la infografía, ya está en la plataforma, ¿no? Pero bueno, el resto seguramente ya lo van a presentar para el próximo viernes. Preguntas que Y tengan sobre lo que se tiene que hacer o presentar. una consulta ahí. No hay preguntas. Bien. Entonces, con eso yo creo que quedamos ahí. No se olviden que tienen que trabajar con la persona, con su paciente, ¿no es cierto? De esa persona es lo que tienen que hacer. ¿Qué querías decir, yo saber? Creo que te cortaron. No, no era yo, doctora, era otra persona. Era yo, dije. Una vez más, por favor, no les he escuchado bien. Dije, una consulta, en el caso de los alimentos, si es que consumimos agua, ¿también tenemos que considerar eso? Ah, no, los que nos proporcionan solamente proteínas, carbohidratos, lípidos. El agua no nos proporciona calorías. La sal no proporciona calorías, ¿no? Por ejemplo. Después, ¿qué más? El limón, que proporciona muy pocas calorías. O sea, tenemos que colocar los que más nos, o sea, los que comprenden lípidos, proteínas y carbohidratos, ¿no? Todos Está esos bien. alimentos. Té, por ejemplo, no. A no ser que tomen el té con azúcar, bueno, que normalmente es así. Entonces podríamos considerar el azúcar, que eso es lo que nos proporciona calorías. Ese tipo de consideración, ¿no? Para poder colocar los alimentos. ¿Algo más? Dice, Sí, dime. en el almuerzo, digamos, sería dos comidas principalmente o cómo sería? Ustedes tendrían que colocar el número de comidas que tienen en el día. Por eso ahí está la pregunta, ¿no? Número de comidas. Ahí colocan si son 3, si son 2, o son 4, son 5. Es decir, digamos, tienes tu desayuno, a media mañana comes, ese sería 2, el almuerzo sería 3, a media tarde sería 4 y la cena 5. Entonces son 5 comidas. Pero si solamente consumes a media mañana son 4. Entonces ya identifica cuántas veces al día comen. Eso es muy importante también para poder después hacer un análisis de la forma en cómo se distribuyen los alimentos en cuanto a su a, a la forma diaria en la que ustedes incorporan los alimentos y en los tiempos que los incorporan, ¿no? Entonces tendrían que colocar eso. Pero a eso se refiere el número de comidas. Almuerzo, cena, desayuno, almuerzo, cena y las meriendas si es que hay. ¿Sí? No sé si a eso te referías, Edson. Yo quería un poquito saber que yo en el almuerzo a veces como dos veces sopa y algo de segundo. Y Ya. casi siempre cena también, pero Ya, entonces, en el caso de que sean dos platos, entonces tienes que duplicar la cantidad de lo que estás colocando de carne, de papa, de todas las verduras, ¿no? Si digamos de carne has puesto que son 20 gramos, entonces pones 40, porque son dos platos que estás consumiendo. Lo mismo en el caso del fideo, si estamos colocando que son 25 gramos, entonces pones 50, porque son dos porciones, ¿no? Entonces así tienes que irlos sumando y no colocar dos veces los mismos alimentos para que no se te haga difícil después, se haga muy largo, ¿no? Directamente ya los puedes ir sumando. Y eso pueden hacer en el pan también,
¿no? De todas formas, en la siguiente tabla lo vamos a volver a hacer, pero en esta trataremos, si bien lo vamos a desglosar, pero hay porciones que en el desayuno estamos repitiendo, entonces lo suman. ¿A qué me refiero? Digamos, si son 2 panes, entonces colocamos 2 unidades, ¿no? No vamos a poner pan, por decir, en el desayuno. Pero si tengo en el almuerzo y en la cena, por separar, ¿no? 2 panes en el desayuno, 1 en el almuerzo, 1 en la cena. Entonces, pero sí estoy repartiendo porque en ese número de comidas estoy consumiendo el pan. En la siguiente tabla ya vamos a unir esos carbohidratos o esas calorías, perdón, correspondientes al pan. ¿Sí? ¿Está bien? No sé si esa era la duda. ¿Sí? ¿Ya? ¿Algo más? Antes de terminar. Inge, yo tengo una pregunta. Sí, dime, Jenny. Tenemos que trabajar esto de los alimentos de la persona que estamos trabajando ya, lo del gasto energético bruto y todo, o de nosotros. No, de la persona, de su paciente, ¿no? Con el que han Ah, ya, Inge, entrado. está bien. Ujú. Exacto. ¿Algo más? Ingeniera, disculpe, Ujú. hay un caso que, digamos, después del almuerzo se consume algún jugo, pero en este caso vamos a tomar en cuenta de la fruta, ¿verdad? O todo el jugo que consumimos. Bueno, si ponen, por ejemplo, jugo de naranja, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que considerar en la tablita, a ver, vamos a ver eso para que lo puedan identificar. A ver, un ratito. Podemos colocar con cuántas naranjas se pueden, si es un jugo de naranja puro, ¿no es cierto? Porque a veces lo diluimos con agua. Entonces también tenemos que considerar eso. Entonces venimos a lo que son las frutas y buscamos la naranja, que una naranja grande es 250. La naranja en jugo es 100. Entonces tendríamos que colocar la naranja en jugo de una unidad grande. Entonces, no sé, pues si tomamos un jugo de naranja, un vaso, mejor dicho, de jugo de naranja grande, podría considerar 200 ml de ese jugo, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera tenemos que ir relacionando. Si está diluido, entonces disminuimos la cantidad de fruta porque el agua no tiene calorías. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí, Kareli? ¿Se ha entendido? Sí. Disculpe, si estaría diluido con agua, digamos un jugo de durazno con agua, Uh-huh. vamos a utilizar una porción grande de durazno, ¿verdad? Claro, pero Que va a como... estar diluida. Sí, dime, no dime. Que va a estar diluida con agua. Entonces vamos a utilizar los gramos del durazno, disminuyendo la cantidad del agua. Exacto. ¿Es así, ingeniero? Exacto, así. Ya, ¿Ya? gracias. Porque ahí vamos a ser más precisos, ¿no? No, de nada. Entonces, eso, ¿alguna pregunta más antes de terminar? Bueno, bien. Entonces, nos vemos la próxima clase. Que tengan un buen fin de semana y hasta luego, chicos. Ahorita. Inge, ¿no es feriado el día viernes?